Y pasamos al Salmo capítulo 19. We're going to read in Psalm chapter 19. Y aunque son los versículos 1 al 11, vamos a leer los versículos 7 al 11. And even though it's Psalm 19 verses 1 through 11, we will read verses 7 through 11. Salmo 19 del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Padre, estamos en tu presencia y venimos una vez más dándote gracias, Señor, por el privilegio que tú nos concedes, Señor, de poder predicar tu palabra. Y Padre, te pedimos iluminación, Señor. Pedimos que tú nos des el entendimiento, que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para recibirla también y ponerla por obra, Padre, para cumplir tu voluntad, Señor, para vivir vidas agradables delante de ti. Vidas, Señor, que se asemejen a como vivió tu Hijo Jesucristo aquí en la tierra, Señor. Padre, cualquier necesidad de cualquier hermano sabemos que tú la vas a suplir, Señor. Que a través de esta palabra tú vas a llenar sus vidas, que tú vas a corregir las deficiencias, Señor. Y Padre, que tú vas a instruirnos y nos vas a llevar a la medida de fe, Señor, a la estatura de fe de tu Hijo Jesucristo, Padre. Haznos, Señor, siervos deseosos, Padre, de escuchar tu palabra. Pon en nosotros ese fervor. Haznos, Señor, siervos deseosos de querer vivirla también, Padre. Que no seamos meros oidores, Señor. Y Padre, te damos gracias una vez más. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hemos hablado hasta ahora, hermanos, estamos en el segundo volumen de este Salmo. Y vimos en el primer volumen, como hemos dicho, ¿verdad?, cómo Dios está revelado en la creación. Y ahora Dios revelado en su palabra, su carácter se revela en la perfección de su palabra. So we have seen the two volumes of this psalm. First volume is God revealed in creation. And the second volume is God revealed in His Word. We can see His character through the perfection of His Word. Eso es lo que estamos viendo o hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Y hemos hablado acerca de... primero mencionamos la última vez que en esta segunda parte de este salmo, el salmista introduce el nombre de Dios, el nombre del pacto que él hizo con su pueblo, que es Jehová, dejándonos saber que este es el Dios de pacto. Esta es la palabra de Dios, de ese Dios que hace pactos, ¿verdad? Y es el mismo Dios que tú y yo tenemos, hermanos, en Jesucristo. Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento, quien hizo pacto contigo y conmigo.
¿verdad? O sea que es su palabra. Y vimos que el salmista utiliza 6 expresiones diferentes para referirse a su palabra. Y vimos que acompañando cada una de estas expresiones hay un efecto de la palabra de Dios y hay un resultado. We also saw that the psalmist introduces the name of God, which is the name of the covenant with his people, Yahweh or Jehovah, and Jesus, who is the same God of the Old Testament, he made a covenant with you and I. We have a covenant with Christ, with Jesus. And this is the word of the God who made a covenant with you and I. And we saw that the psalmist uses 6 different expressions to refer to the word of God. And along with these 6 expressions, there is an effect of the word of God and there is a result. Y vimos, por ejemplo, que le llama en el versículo 7 la ley de Jehová. Nos da una descripción, dije efecto, pero no es efecto, es la descripción, mejor dicho. Nos da la descripción y nos dice que es perfecta. Y el resultado es que convierte el alma. También le llama el testimonio de Jehová. La descripción es que es fiel, que no falla, que no tiene errores. Y el efecto o el resultado es que hace sabio al sencillo. Le llama también los mandamientos de Jehová. Y dice que son rectos. O sea, hermanos, no te van a desviar. Y que alegran el corazón. Y le llama el precepto de Jehová y dice que es puro. Y el resultado es que alumbra los ojos. We saw that the psalmist calls the word of God the law of the Lord. And the description is that it is perfect. And the effect that it converts the soul. Secondly, he calls it the testimony of the Lord. The description is that it is sure. And the effect is that it makes wise the simple. The statutes of the Lord is the third way he calls it. The description is that they are right. And the effect is they rejoice the heart. Fourthly, he calls the word of God the commandment of the Lord. And the description is that it is pure. The effect is that it enlightens the eyes. Y vimos todas esas expresiones la semana pasada. Vamos a continuar desde el versículo 9. Let us continue from verse 9. Y nos dice que el temor de Jehová, aquí le llama el temor de Jehová. So David calls in verse 9 the word of God the fear of the Lord. Y la palabra temor, hermanos, nos deja saber que hay un asombro relacionado con Dios. Hay un asombro. Dios, hermanos, nos debe de asombrar. Él nos debe de asombrar, hermanos. O sea, si cuando vimos en el primer volumen de este salmo el poder de Dios, la sabiduría de Dios, el amor de Dios, si eso no le asombra, hermanos, hay un problema con usted. Dios debe de asombrarnos. And David calls the word of God in verse 9 the fear of the Lord. And there is an amazement that is related to God. And that is why it is being called the fear of the Lord here. It's an amazement. And when we looked at the first part of this psalm, when we saw the power of God and the wisdom of God and the love of God, that should cause amazement.
if it doesn't amaze you, there is something wrong with you. Because the qualities that we find in God by looking at the creation, and if the sun amazes you, then God should amaze you. Si el sol te asombra, hermanos, mucho más te debe asombrar Dios. Si cuando miran las estrellas te asombras, mucho más te debe asombrar Dios. Si cuando miras la expansión del universo, cuán grande es hasta donde sabemos, y los trillones de estrellas que hay, y eso te asombra, más te debe asombrar el Señor. When you look at the universe, the expansion of the universe, how immense it is as far as we know, and the trillions of stars that are in the universe. That amazes me. That amazes us. God should amaze you even more because He's the one that created it all. Dios nos debe asombrar mucho más porque Él es el que creó todas esas cosas, hermanos. Ahora, hermanos, el hecho de que la palabra de Dios aquí se le llama el temor de Jehová, nos debe de llevar entonces a tener reverencia hacia ella. The fact that the word of God is being called the fear of the Lord here should bring us to be reverent towards it. We should have an utmost reverence towards the word of God. Debemos tener la reverencia más máxima, Señor, a la palabra del Señor. Debemos ser reverentes a ella. No debemos distraernos, hermanos, ni interrumpir cuando se lee, cuando se enseña, cuando se predica. See, we should be reverent to the word of God. We should not be distracted nor interrupting when it's being read or when it's being taught or preached. Aún en nuestro hogar, hermanos, no debemos de tomarla y ponerla en un armario a coger polvo. Debemos de instruirnos en ella. Debemos de mostrar reverencia a la palabra de Dios y escudriñarla aún en nuestros hogares. See, we have to be reverent to it even in our homes. We're not to put it on a shelf just collecting dust. We should read it. We should search it and instruct ourselves in the word of the Lord. Y es bonito, hermanos, usted pasar tiempos a sola con el Señor escudriñando su palabra. It is a beautiful thing to spend time with the Lord searching through His word. Y que cuando usted no entienda algo, hermanos, usted acuda a los recursos que Dios ha puesto en sus manos para poderla escudriñar con mayor éxito. And when you don't understand something, that we should be seeking those tools that God has made available for us to help us understand it. Acudir a los que ya han escudriñado y saben algo que nosotros no sabemos. We should seek those who have searched it before us and know something that we haven't learned yet. Y como les había mencionado la semana pasada, hermanos, hay tantas fuentes disponibles para usted y yo escudriñar la palabra de Dios. Hay buenos hombres, siervos de Dios que la predican, hermanos, y la hacen tan clara que podemos acudir a los estudios que ellos han dado, a las predicaciones que ellos han hecho. See, there are these wonderful servants of God that have learned something before us, and they have already given the studies and the sermons, and we can search those and learn something that we haven't learned yet about it. Y hay personas que quizás critican y dicen, no, yo no sigo a hombres. Pero es que nadie le está pidiendo que siga a hombres, hermanos. Y si según esa lógica, entonces usted no debe de estar escuchándome aquí porque está escuchando a un hombre. Eso es una lógica floja, una falacia. Some people say, no, I don't listen to men.
I just read the Bible. Then you shouldn't be here then. Because what are you listening to right now? A man. You're not listening to an angel. So that's a fallacy. It's a flawed logic to say that. Dios ha puesto maestros, hermanos, para el beneficio de la iglesia. God has set teachers for the benefit of the church. Y que usted y yo, hermanos, como hacían los hermanos de Berea, que cuando Pablo les predicaba, ellos buscaban en las escrituras a ver si las cosas que él decía eran ciertas. Ese es nuestro deber, el de escudriñar lo que escuchamos. And then our duty is just like the Berean brothers, who when they listened to Paul preaching, they searched the scriptures to see if these things were true. Estaba escuchando un día a alguien que estaba hablando acerca de... estaba básicamente hablando de pastores que no son originales. Que antes de preparar un mensaje buscan los comentarios bíblicos y buscan a John MacArthur y yo no sé quién más y buscan a Calvino y que estas personas pues no son originales. Pero la pregunta es, ¿cuán originales son ellos? Porque ellos están repitiendo exactamente lo mismo que han escuchado de otros. Y se van al extremo de decir que estas personas no siguen la palabra de Cristo, sino la de hombres. Vuelvo y digo lo mismo. Entonces, ¿qué hacen aquí metidos? ¿Para qué van a las iglesias a escuchar más palabra de hombres? Porque, hermanos, Juan Calvino, aunque yo no he estudiado a Juan Calvino, pero si lo que Juan Calvino dijo está en la palabra de Dios, se va a llevar un amén de mi parte. Yo no he estudiado nada de la vida de Juan Calvino, pero lo que he estudiado de la Biblia, de la palabra de Dios y muchas de las enseñanzas que he escuchado de que Juan Calvino habló, están en la Biblia. Entonces yo no estoy siguiendo a Juan Calvino, estoy siguiendo la palabra de Dios. O sea que esos son argumentos falaces. Son argumentos falaces, hermanos. De algún lado, no solamente de leer la escritura, de algún lado todo el mundo está obteniendo conocimiento de la palabra de Dios, porque usted no lo comprende todo. Y estas personas, en vez de ser personas que animan la iglesia a buscar y educarse, instruirse en la palabra de Dios, lo que hacen es desanimarlos y ponerse ellos como que son los únicos maestros. Hermanos, yo les recomiendo a ustedes, escuche a Will Graham, escuche al hermano Juan Manuel Vaz. Tremendos predicadores, hermanos. Sujel Michelén, Miguel Núñez. Yo no me pongo celoso, hermanos. Yo soy su pastor, pero estas personas son mejores predicadores que yo. Y yo también puedo aprender de ellos. Así que yo les recomiendo que usted, hermano, escuche a estos hermanos. Los mensajes de John MacArthur ya se están transmitiendo en español. Los estudios de R.C. Sproul se están transmitiendo en español, traducidos al español. Busque todos esos nombres, hermanos, y instrúyase para que vea cómo se va a enriquecer espiritualmente. Con eso usted no está siguiendo hombres, está siguiendo la palabra de Dios que Dios está transmitiendo a través de los siervos que Él escogió. Eso es lo que está haciendo usted. So, we have teachers that God have given for the benefit of the church. And there are those who say, you know, when you follow these teachers, you're following men. Well, you know what? You're doing the same thing because what you are preaching is what somebody else preached before. So you're not exempt. And they say that some preachers are not original because they got to rely on commentaries. Hey, the day that I don't rely on a commentary, I'm going to be preaching you my flawed wisdom. Because I don't know it all. I still need to learn more. And so I rely on teachers that have learned before me the things that I preach.
There are some who say, oh, if you follow the writings of Calvin, well, I don't read Calvin. I don't know the life of Calvin. If I know, it's very little. John Calvin. And of his writings, I've heard a few things. But let me tell you something. When I hear the things that Calvin has taught, and when I read the Bible and I see that that's what the Bible says, he gets an amen from me. That doesn't mean I'm a follower of Calvin. I'm still a follower of Christ. I still read the scriptures for myself. But there are things that I can learn from Calvin, and things that I can learn from John MacArthur and many other great preachers. And I recommend that you do the same. That you look up these men like John MacArthur, R.C. Sproul. Their messages are being transmitted in Spanish now. Juan Manuel Vaz from Spain, Will Graham from Spain, Sugel Michelén, Miguel Núñez. These are all great preachers. And I recommend that you listen to them. There's a lot of things to learn from them also, because they preach the Word of God. And I promise I won't get jealous. Okay? I myself learn a few things from them. Y hermanos, debemos de tener ese nivel de reverencia por la palabra de Dios. We should have that esteem, that reverence for the Word of God. Y nos dice, hermanos, que el testimonio de Jehová es limpio. Y esto es similar a lo que ya he mencionado anteriormente, hermanos. Y les puedo dar un ejemplo. Es como un collar de oro que ha sido purificado por el fuego. No contiene escoria, hermanos. Y el oro, usted sabe que no pierde su lustre. No se corroe, hermano, no pierde su pureza. Y así la palabra de Dios es limpia también. Ella no está contaminada con nada y no pierde su pureza. And David tells us that the fear of the Lord is clean. It's clean. And this is similar to what I said before, and I'm just going to give you an illustration. It's like a gold necklace. Gold that has been purified through fire, and it's free of the dross. And just as gold doesn't lose its luster, its shining appearance, and it doesn't rust, it doesn't lose its purity, so the Word of God stays clean. It doesn't become contaminated. It is pure. It doesn't lose its purity. La palabra de Dios, hermanos, por miles de años ha permanecido y permanecerá pura. The word of the Lord for thousands of years has remained and will continue to remain pure. Mientras que los críticos de la Biblia han dicho que han habido cambios y que la Biblia ha sido corrompida, se siguen encontrando más manuscritos probando que están equivocados. The critics of the Bible keep saying that the Bible has been corrupted and contaminated through the years, and as more and more manuscripts have been found, they are proven wrong. Cuando se decía que el Antiguo Testamento, hermanos, fue algo que se escribió, evolucionó poco a poco y se vino a escribir en los tiempos de intertestamentarios, etcétera, y que ha cambiado a través de los tiempos y se encontraron los rollos del Mar Muerto, se descubrió que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, estaba intachable. Rollos antiguos. Se han encontrado pedazos, hermanos, de placas de plata con escritos del Antiguo Testamento de miles de años atrás, que por lo menos en esa sección demuestran que no ha habido cambios en el Antiguo Testamento. The Word of God remains the same. The Dead Sea Scrolls have proven that the Old Testament has not changed. And
there have even been found these little silver scrolls with portions of scripture from the Old Testament written that are thousands of years old, probably from the time of after the people of Israel were delivered from Egypt. And these portions of scripture are identical to the Old Testament that we have today. It hasn't changed. Somebody might say, oh, the spelling changed. So, sometimes I misspell my name. I'm still Ishmael. Unas personas dicen, pero ha cambiado un poco la ortografía o algo así por el estilo. Se equivocaron aquí en la letra. Eso no importa. A veces yo escribo mal mi nombre y sigo siendo el mismo. Hay veces que lo escribo con H para los americanos y hay veces que lo escribo sin H para los hispanos. Pero sigo siendo el mismo. No cambie nada el nombre. Así que, hermanos, la palabra de Dios no cambia. La palabra del hombre cambia. The word of God does not change. The word of man changes. Y hermanos, usted sabe que el magistrado de Roma, ellos son la autoridad básicamente es otro medio de la revelación de Dios, en otras palabras. Pero observe cómo en cientos de años, hermanos, miles de años, las enseñanzas de Roma han cambiado. La palabra de Dios no cambia. Por eso, hermanos, dependemos absoluta y totalmente para los asuntos de fe y práctica, la conducta del cristiano. Dependemos absoluta y totalmente de la palabra de Dios. We depend absolutely and totally on the Word of God for issues of faith and practice, the conduct of the Christian. If you look at Rome, the magistrate, they are an authority. They have the same authority, or their word is the same, has the same authority as the Word of God. But if you look at them, they have changed over the centuries, over the millennia. The Word of God does not change. Los tiempos cambian, la palabra de Dios no cambia. La enseñanza de la palabra de Dios sigue siendo igual para todos los tiempos. Times change, but the Word of God does not change. The teaching of the Word of God remains the same throughout the times. No va a cambiar porque Dios no cambia. It will not change because God does not change. Alguien le puede traer a usted una nueva revelación, pero usted dice, si no está en la Biblia no es de Dios, y si está en la Biblia, ¿para qué me lo va a revelar? Somebody can give you a new revelation and you say, if it's new and it's not in the Bible, that it's not of God's. And if it is in the Bible, why does it need to be revealed? It's already in the Bible. Hermanos, reverencia a la palabra de Dios. Reverence to the Word of God. Ella, hermanos, siendo limpia, va a limpiar nuestras vidas. Va a limpiar nuestra conducta, nuestra mente y nuestro caminar. The Word of God being clean is going to clean our lives, our conduct, our minds, and our walk. En Juan 15:3, Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos limpia, hermanos. Limpia nuestro caminar, nuestro pensar. Jesus told his disciples in John 15:3, you have been cleansed by the word that I have spoken to you. It cleanses our thinking, it cleanses our walk, our conduct. También nos dice que ella permanece para siempre. It tells us that she endures forever.
Ya básicamente, hermanos, el hecho de que les he dicho que la palabra de Dios no ha cambiado, ni cambiará, nos deja saber que ella va a permanecer para siempre. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. The word of God endures forever. I've already spoken of how it hasn't changed. It has endured over the millennia and will continue to do so. And Jesus said, the heavens and the earth shall pass, but my word shall never pass. Ahora, hermanos, hay personas que quieren decir que sí, que la Biblia va a cambiar, pero yo prefiero creerle al que resucitó de la tumba. ¿Qué usted cree? Porque si el día que otro más resucite por su propio poder de la tumba, entonces lo escuchamos. Pero lo único que ha resucitado por su propio poder de la tumba es Jesucristo. Así que yo voy a escuchar al que resucitó de la tumba por su propio poder. Porque ese se merece mi atención. See, some people might say, oh, it will change. People can corrupt it. You know what? I'd rather believe the one who resurrected from the tomb. He deserves my attention. I'd rather believe him. And he says it's not going to change. So I trust him and I believe him. Dice que la palabra de Dios, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Estos juicios, hermanos, David, escuche bien, David tenía solamente una parte de la Biblia. Todavía David no tenía a los profetas mayores ni menores, no tenía los proverbios, no tenía los cantares, no tenía Eclesiastés. Y sin embargo, hermanos, mire cómo David se expresa y admira la palabra de Dios. Ahora tú y yo que tenemos el canon completo de la Biblia, hermanos, a nosotros nos debe causar más asombro y admiración que el que le causó a David. Porque tú y yo conocemos cosas que David no conocía. Se nos ha revelado en la palabra de Dios cosas que David solamente veía oscuramente. David, hermanos, no tenía una idea completa del Mesías, de Jesucristo. Sabía, pero no tenía el conocimiento que ahora tú y yo tenemos de Jesucristo. See, when it says here now that the judgments of the Lord are true and righteous altogether, let me point something out. David only had part of the Bible. He didn't have the major prophets. He didn't have the minor prophets. He didn't have the Proverbs. He didn't have Ecclesiastes or Songs. And yet he is amazed and admired the Word of God. Now we have the full canon of the Scriptures. So it should amaze us even more. Because we have revealed things unto us that David didn't have. David may have known about the Messiah, but he knew very obscurely about him. He didn't know what we know about Jesus Christ. We have more details, so it should amaze us even more. Y David resume, hermanos, estos juicios como todos justos. So David summarizes all these judgments as all true and righteous. En otras palabras, lo que hemos ya mencionado, que no hay error en la palabra de Dios. No hay falsedad. No hay injusticia en la palabra de Dios. Y usted puede escuchar los críticos, hermanos, contradiciendo todo esto, criticando la Biblia. Pero volvemos a la primera parte. Si usted es un ateo y no cree en la palabra de Dios, ¿de dónde viene la moralidad suya para criticar la Biblia? Usted no tiene moral. Está usando la misma moral de la Biblia para criticar la Biblia y sin entenderla. Es ilógico. No tiene derecho de criticar algo cuando usted no tiene dónde plantar sus pies para hacer un argumento moral. See, many critics will criticize all this, and they will say that
There are injustices in the Bible. And my question to them is, if you're an atheist, where are you standing? You have no basis for morality. Instead, you're stepping into the biblical worldview to use the biblical morality to criticize the Bible. You have no right. You have no basis, especially if you don't understand the scriptures. You have no foundation for your argument, so I'm not even going to listen to you. Hermanos, que los críticos siempre van a existir, pero a través de los milenios se le han contestado o se le ha refutado, hermanos, sus críticas. Las críticas que usted oye hoy en día son las mismas críticas muertas que están enterradas y las vuelven a desenterrar. No son nuevas. All these critics, the criticisms that they throw at the Bible are not new. They have been dealt with before. They have been buried and they unbury them again. They're not new. Puede que sean nuevas para la nueva generación que no ha escuchado estas críticas antes, pero un estudio histórico, hermano, de todas estas críticas demostrará que ya se ha tratado con estas críticas. A critical study, por favor, los niños que pasen por allá, porque se van a tropezar aquí con el cable. If you do a historical study of the critics, of the criticisms, you're going to see that we have dealt with this before. The new generation might not know of these criticisms, but they're not new. Studying the history of dealing with the criticisms against the Bible, you'll see that they're not new. They might change their form a little bit, but they're the same. Estos criticismos contra la Biblia han cambiado quizás su manera o su modo, pero siguen siendo los mismos. Hermanos, debemos leerla, debemos estudiarla, meditarla y vivirla. We must read it, meditate on it, study it, live it. En Filipenses 4:8 nos dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Philippians 4:8 says, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Alguien dijo una vez, vela tus pensamientos porque ellos se vuelven tus palabras. Vela tus palabras porque ellas se vuelven tus hechos. Vela tus hechos porque ellos se vuelven tus hábitos. Vela tus hábitos porque ellos se vuelven tu carácter. Vela tu carácter porque el carácter es todo. Te pregunto, hermanos, ¿cómo quieres que sea tu carácter? Al fin y al cabo, tu carácter proviene de la manera de tu pensar. Y si sigues la cadena, tu pensar va a determinar tus palabras, y tus palabras tus hechos, y tus hechos tus hábitos, y tus hábitos tu carácter. Y el apóstol Pablo dice aquí, hermanos, que todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, que tenga virtud, en eso pensar. Nuestro pensamiento debe estar colmado de estas cosas que Pablo menciona. Pero ¿de dónde vienen estas cosas? De la palabra de Dios. La palabra de Dios formará tu carácter. Ella te va a enseñar cómo pensar. Y todo lo demás va a fluir. Tu hablar. Hermanos. Tus hechos, tus hábitos. Así que te pregunto nuevamente, ¿cómo quieres que sea tu carácter? ¿Quieres que sea transformado
sabio, alegre, limpio, puro? ¿O quieres ir con la corriente de este mundo, que no sabe ni dónde están parados? So the reason I read this in Philippians 4:8 is because there's something somebody said and it makes a lot of sense. Watch your thoughts because they become your words. Watch your words because they become your deeds. Watch your deeds because they become your habits. Watch your habits because they become your character. And watch your character because character is everything. So I ask you, what do you want your character to be? Remember, it starts with your thought. And Paul says here that all things that are true, honest, just, pure, lovely, of good report, or of any virtue, to think on them. Why? Because thinking determines your words, and your words determine your deeds, and your deeds determine your habits, and your habits determine your character. So where do we get all these things that Paul talks about? From the Word of God. It is from the Word of God that we can be transformed in our thinking. Now you can choose to either learn how to think biblically, or you can learn how to think like the world. But at the end, that's what's going to determine your character. So I ask you again, how do you want your character to be? Do you want it to be transformed, wise, joyful, clean and pure? Then you must go to the Word of God. It'll teach you how to think, and everything else will flow from that. Así que si tú quieres que tu carácter, hermano, sea transformado, limpio, puro, gozoso, hay que ir a la palabra de Dios. Ella te va a enseñar a pensar y todo lo demás va a fluir. Versículo 10, Salmo 19:10. Psalm 19:10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Hermanos, ¿era David reconocido por sus riquezas? Was David known by his wealth? ¿Usted se recuerda en las escrituras, hermanos, que David haya sido reconocido por riquezas? Do you recall at all if in scriptures David was known by wealth, by his wealth? Porque tenía riquezas. He did have wealth. Pero Dios, hermanos, no señala a David como un hombre rico. Mire cómo Dios señala a David en Hechos 13:22. Look at how God points David out in Acts 13:22. Hechos 13:22. Y quitado éste, les levantó por rey a David, del cual dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. David era reconocido por el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué era David reconocido de esta manera? Por su amor a la palabra de Dios. Porque dejaba que la palabra de Dios reinara su vida. In Acts 13:22, and when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. David was not known by his wealth. David was known as the man after God's own heart. And why was that? Because David loved the Word of God. David was ruled by the Word of God. Y hermanos, tú y yo podemos ser hombres y mujeres
conforme al corazón de Dios, igual que David. Hay que amar la palabra de Dios. We have to love the word of God. Y mire, hermanos, el amor que tenía David por la palabra de Dios, que él dice que era más deseado que el oro y mucho oro refinado, y más deseado que la miel que destila del panal. David loved God's word so much that he said it was desired more than gold, and more than much refined gold, and more than honey. El oro, hermanos, sabemos que produce poder, estatus, riquezas, estabilidad económica. La persona que tiene oro no se preocupa por la semana próxima, ¿verdad que no? ¿Cuántas personas viven aquí de cheque a cheque? Vivimos de cheque a cheque, ¿verdad que sí? El que tiene oro, hermano, no se preocupa por el próximo cheque. El que tiene oro sabe que puede tener lo que quiera cuando quiera. Y verdad que eso es tentador. ¿No ha dicho usted muchas veces, yo quisiera tener el oro que tiene esa persona? Por la estabilidad económica que produce, hermano, porque usted puede acostarse a dormir sabiendo que el próximo día puede comprar lo que le parece para comer. O sea, hermano, que el oro es deseado por el hombre, hermano, por el poder, el estatus y la riqueza que provee. Y sin embargo, hermano, David dice, la palabra de Dios es más deseable que eso. La deseo más que todo el oro que yo tengo. Y hermanos, tú y yo debemos de desear la palabra de Dios más que el próximo cheque que vamos a cobrar. Esto debe de ser más importante que nuestro salario en nuestras vidas. See, gold is this thing that gives men power and status and wealth, financial stability. The man who has gold does not live like us from paycheck to paycheck. They can go to sleep knowing that next week they'll have wealth because they have gold. They can get up tomorrow and buy whatever they want to eat. It produces that. And that's why men desire gold. That's why they go mining for it, risking their lives. And yet David says, with all the gold that he had, he said, I desire the word of God much more than that. And we should desire the word of God more than our paycheck. If David desired it more than gold, and gold is more than our paycheck, then we should desire it even more. David la deseaba, hermano, y déjeme decirle que se me olvidó mencionar que el oro hay que minarlo, hay que ir a las profundidades de la tierra a buscarlo. Y David, con todo el oro que tenía, deseaba la palabra de Dios más que el oro. Si le dieran a escoger a él entre el oro y la palabra de Dios, echaba a un lado el oro y tomaba la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuánto más tú y yo que recibimos un cheque que solamente da para una semana? ¿Cuánto más debemos desear tú y yo la palabra de Dios? Y la miel, hermanos, mientras que el oro nos habla de estabilidad económica, de poder, de estatus, la miel nos habla de deleite, de placer. ¿Cuántos de ustedes les gustan los dulces, los bizcochos, los mantecados? Pues ese era el bizcocho y el dulce y el mantecado, el postre de aquellos tiempos. Siempre que comemos, por lo menos yo soy uno de ellos, yo quiero un postrecito después que como. Lo deseo. Deseamos el dulce. El dulce produce placer, ¿verdad que sí? Nos hace sentirnos bien. ¿Qué hacen los que están deprimidos? Comer chocolates. Y mantecados, ¿verdad? Helados. Nos gusta el dulce. Lo deseamos. Menos mi esposa. No, pero es serio. A ella no le gusta porque le da sed. Ella apenas se come algún postre, ¿verdad? Pero eso es un fenómeno de la naturaleza. Eso.
¿verdad? Te amo, Joana. So, you know, honey is something, in comparison to today, honey is like your dessert, ice cream or chocolates or candy or cake or something like that. That was their dessert back then. And so everybody desires dessert. Everybody desires sweetness. Depressed people tend to eat chocolate or ice cream to deal with their depression. It causes a little bit of satisfaction. It causes some pleasure. Sweetness. David dice que la palabra de Dios es más deseada que la miel. Más deseada que el dulce. Produce más placer que la miel. David says that the word of God is more desired than sweetness. It produces more pleasure than honey. Y hermanos, tú y yo tenemos que considerar que la palabra de Dios produce más placer que cualquier cosa en esta tierra. ¿Cuántos de ustedes salen satisfechos de aquí, hermanos, cuando la palabra de Dios les llena? Eso es placer, eso es más deseable que la miel, hermanos. ¿O cambiaría usted la palabra de Dios por un jarro de miel? O un chocolate o algo así. No seamos como Caín, que vendió su primogenitura por un guiso. Esaú, gracias. Es que todavía estoy un poquito distraído porque no sé cómo Joana me va a tratar ahora. Por haberle dicho que es un fenómeno. O sea, hermanos, que... Gracias, Carlos. Esaú. So David has given us here a lesson that we need to consider. We can't be like Esau. We can't replace God's word with anything else in the world. If somebody were to give you a choice, would you choose the chocolate or the ice cream or the word of God? How many of you, after you've been filled by the word of God, leave satisfied? You leave joyful from this place. Hermano, en un estudio bíblico, cuando usted aprende algo que le cambia y le transforma, no sale usted satisfecho de aquí. On a Bible study, when you learn something new and it changes you, and it gives you a new way of looking at things, don't you leave here satisfied? La palabra de Dios es deleitosa, hermanos. The word of God is delightful. A quien no le gusta la palabra de Dios es al mundo. It is the world who doesn't like the word of God. They despise it. Hermano, ¿nos parecemos usted más al mundo o nos parecemos más a David? En cuanto a nuestra manera de relacionarnos a la palabra de Dios. In relating to the word of God, do you look more like the world or do you look more like David? David loved the word of God. The world despises it. Where do you fall? Tienes que estar en un lado o en el otro. No puedes estar en el medio. You got to be on one side or the other. You can't be in the middle. O amas la palabra de Dios o la desprecias. Either you love the word of God or you despise it. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Hay grande galardón en guardar la palabra de Dios. There is great reward in keeping the word of God. La palabra de Dios nos amonesta. The word of God admonishes us. It warns us. Nos amonesta, hermanos, y cuando usted ve el versículo 2 y 13, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos.
Detén asimismo a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran transgresión. La palabra de Dios es la que nos amonesta. Cuando David dice, líbrame de los que me son ocultos, deténme de cometer pecados, es porque la palabra de Dios amonesta. David lo que está básicamente diciendo ahí es, quiero conocer más tu palabra. Yo quiero que ella me siga amonestando, me siga advirtiendo, para que me libre de los pecados aunque me son ocultos. Para que yo no tenga que cometer soberbia y que los pecados no se enseñoreen de mí. Hermano, tú quieres vivir una vida santa delante de Dios, métete en la Biblia. Hay personas que dicen, no, tienes que meterte en ayuno y oración. Hágalo, pero eso no te va a santificar. La palabra de Dios es la que te santifica. Jesús orando dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. No dice el ayuno es el que los santifica. Dice la palabra es la que los santifica. So David is basically, when he says, who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults. Keep back thy servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression. David wanted to be kept from his secret or occult sins. And he wanted to not be presumptuous and not for the sins not to have dominion over him. What David was saying was, please keep warning me through your word. I want more of your word so that I can be kept from these evil things. You want to live a sanctified life? Get in the word of God. People will give you different suggestions. One of them is get into fasting and prayer. Well, do those things, yes, but that's not what sanctifies. Jesus said in John 17:17, Father, sanctify them in your truth. Your word is truth. It is the word of God that sanctifies the believer. So if you want to live a life kept from sin, get in the word of God. It will transform your mind. Métete en la palabra de Dios porque ella es la que transforma tu mente. En Romanos capítulo 12 se nos dice, hermano, que tenemos que estar renovados en nuestro pensar, en nuestra mente. Pero ¿cómo vamos a ser renovados si no nos metemos en la palabra de Dios? In Romans 12 we're told to renew our minds. How can we be renewed in our minds if we don't get into the Word of God? Ella es la que nos advierte de peligros, del pecado, de las consecuencias del pecado. She warns us of danger, of sin, of the consequences of sin. Porque hay una ley, hermanos, hay una ley que es que Dios tiene que castigar el pecado. There is a law, and it is that God will punish sin. He will punish it. Eso no va a cambiar nunca. Esa ley está ahí. Tarde o temprano, el pecado tiene que ser castigado. That's never going to change. Sooner or later, sin is going to be punished. Así que la palabra de Dios es la que nos amonesta y nos advierte. The word of God is the one that admonishes us. It warns us about it. Y dice, hermanos, que en obedecerla hay grande galardón. And we're told here that in obeying it there is a great reward. En este versículo 11. In this verse 11. Hermanos, ¿qué le espera a un ladrón? What is awaiting the thief, the robber? ¿La qué? La cárcel. Jail. ¿Qué le espera al adúltero, hermanos? What is awaiting the adulterer?
Divorcio, una familia rota, destruida, con todos los problemas que vienen con ese divorcio. The adulterer, the consequence is a broken marriage with all the consequences of a divorce. Yo no sé cuántos de ustedes han sido divorciados, pero ustedes pueden contar, hermanos, los que hayan sido divorciados. El sinnúmero de problemas que trae el divorcio. If any of you has ever been divorced, which I don't know who has been or not, but you can tell stories of all the consequences of divorce. ¿Usted cree, hermanos, que eso es un galardón? Do you think that's a reward? Al traficante de drogas, ¿qué le espera, hermanos? The drug trafficker, what awaits them? La muerte posiblemente, ¿verdad? Maybe death. O la cárcel. El primero que lo coja, ¿verdad? Maybe jail. A los hijos desobedientes, ¿qué les espera? No les espera una buena vida. What about disobedient children? Not a good life. Los hijos que no siguen el consejo de los padres viven una vida miserable. The children who do not obey their parents and grow up like that, they live a miserable life. Esas cosas no son galardones. Those things are not rewards. Son consecuencias de desobedecer la palabra de Dios. Those are the consequences of disobeying the word of God. Pero guardar la palabra de Dios, guardar todas estas cosas que dice David, en eso hay gran galardón. To keep all these things that David is talking about has great reward. Y no estamos hablando solamente de recompensa o galardón en el cielo. Aquí usted disfruta de galardones. We're not only talking about rewards in heaven. Here you enjoy, you reap those rewards. You enjoy those rewards. Porque, hermano, si usted piensa que él espera al ladrón la cárcel, usted no está en la cárcel. Usted, si es obediente a la palabra de Dios, disfruta de su libertad. Eso es un gran galardón. You know, right here, right now, the reason you're not in jail is because you're not a thief. You're not going around robbing banks. You enjoy your freedom. That is a great reward. La paz, hermano, de usted acostarse a dormir sabiendo que la policía no vendrá a tocarle la puerta. There is peace in knowing that you can go to sleep, knowing that the police is not going to knock on your door. Eso es gran galardón. That is a great reward. Hermanos, el usted poder mantener su matrimonio y que no tiene que tratar con los problemas de la familia, pero esos son problemas buenos. Pero no tiene que tratar con los problemas de un divorcio, que son malísimos. See, when you keep your family together, your marriage together, you have to deal with family problems, but those are not bad problems, those are good problems. Okay? Now, the problems of divorce, they are horrible. Hay grande galardón, hermanos, en poder ser fiel el uno al otro. There is great reward in fidelity in the marriage. Los hijos desobedientes, hermanos, por lo general mueren temprano. Disobedient children usually die young, porque se meten en toda clase de problemas en el mundo. Y si llegan, hermanos, a juntarse con las personas equivocadas, van a caer en el mundo del crimen y terminan o presos o en la tumba. Disobedient children, they get together with the wrong crowd, and eventually they'll either end up in jail or in the tomb, in the grave. Sin embargo, hermanos, cuando sus hijos son obedientes a los padres, cuando ellos honran ese mandamiento, cuando ellos se someten a sus padres, ellos van a disfrutar de una vida, hermanos, productiva, una vida donde ellos van a ser integrados en la sociedad y ser personas de respeto. Personas que pueden vivir tranquilos
Eso es galardón. Your children, when they learn how to be obedient to the parents, submissive, and they grow with that fear of the Lord, they're going to grow up to be good people of society, contributors of society. They can live in peace in society. Y los padres no tienen que preocuparse, hermanos, de dónde estará mi hijo esta noche. No ha llegado, no ha escuchado de él. And parents don't have to be worried about where their children are. Por eso nos toca a nosotros, hermanos, instruirlos. That is why we need to instruct them in the Word of God. Instruirlos en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, por lo general, acuérdense que Proverbios dice: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. No podemos garantizar que nuestros hijos van a ser perfectos, pero va a estar ese temor en ellos. See, the Proverbs say to raise up a child in the way that he should go, and he shall never depart from it. We can't guarantee that our children are going to be perfect, but that fear is going to be in them. It's going to be in them. Y hermanos, es posible que hayan padres que hayan sido bien diligentes en instruir sus hijos en la palabra de Dios, y puede que a alguno que otro le salga una ovejita negra. Pero usted cumplió. Amen. You know, you may be the kind of parent that was diligent in raising up your child in respect and the fear of the Lord, and you might have a child who may be the black sheep, but you did what you had to do. You did your duty. But for the most part, if you did your duty, you know, the likelihood is that your child is going to be the kind of child that you want. Lo más seguro, hermano, si usted hizo su deber, lo más seguro es que su hijo va a hacer lo que usted esperaba. Lo importante es que usted haga lo que usted tiene que hacer. Que usted los instruya. Pero tenemos que instruirnos nosotros también, hermanos. We have to instruct ourselves too if we're going to instruct our children. Ahora, hermanos, vimos que en el primer volumen el ateo queda sin excusa. En el segundo volumen el religioso queda sin excusa. Pero también hay una enseñanza para ti y para mí, que es que tú y yo no tenemos excusa tampoco. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que meternos en ella. In the first volume we saw that the atheist has no excuse. In the second volume, the religious person has no excuse. But you and I also have no excuse. We have to get into the Word of God. We have to search it, study it, listen to it, keep it. Hermanos, seamos fiel y reverentes a la palabra de Dios. Ella tiene, hermanos, galardones para ti y para mí. Dice David, en obedecerla hay grande galardón. In keeping it, there is great reward. Pero tenemos que conocerla, but we have to know it. We have to search it. Tenemos una responsabilidad, hermanos. We have a responsibility. Muchos de ustedes vienen a los estudios los jueves, otros los ven por el canal. Pero por lo menos, hermanos, tenga ese compromiso. Many of you come on Thursdays, many of you see it through the channel. We'll have that commitment at least. Yo sé que tenemos vidas, hermanos, ocupadas. Vivimos en un país ocupado que demanda mucho de nosotros. Pero hay que sacar un tiempito, hermanos, para estar a solas con el Señor también. We live in a very busy country, and so we are busy. This country demands a lot from us. But we need to make some time for the Lord also. Si hacemos el tiempo para el Señor primero, todo lo demás gira alrededor de eso. If we make the time for the Lord first, everything else will revolve around that.
Así que, hermanos, vamos a dedicar más a la palabra de Dios. Hay muchas cosas que hacemos, hermanos, que no edifican. No es que son malas en sí, pero no edifican. Podemos cortarle el tiempo a esas cosas y añadírselo al estudio de la palabra de Dios. There are things that do not edify. They're not evil in and of themselves, but they take our time. So let us cut some time from that and spend it in the Word of God. Y cuando yo estoy preparando un estudio o un mensaje, hermanos, no lo estoy haciendo meramente porque es mi obligación. Me deleito en hacerlo. Me deleita, hermanos, poder estudiar y escudriñar para preparar mensaje tras mensaje y estudio tras estudio. Seamos todos así. It's delightful to me to prepare a sermon or a Bible study. I'm not just doing it because it's my duty. It's a delight. I enjoy getting into the Word of God week after week. Ese es mi tiempo a solas con el Señor. Muchas veces estoy de madrugada mientras mi familia duerme, escudriñando la palabra de Dios. El tiempo más callado para poder dedicarle toda mi atención. Bueno, hay que desarrollar amor por esto. We have to develop love for the Word of God. Amén. Vamos a orar, hermanos, y les dejo con esa exhortación. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque ella nos amonesta, ella nos instruye, nos edifica. Y Padre, te pedimos que tú pongas en nosotros más deseo, Señor, de instruirnos, de meternos contigo en tu palabra. Que haya en nosotros más devoción hacia tu palabra, Señor. Que tengamos reverencia, Padre, hacia ella. No solamente cuando nos reunimos como iglesia, sino en todo tiempo, en nuestros hogares, Señor. En el trabajo, Padre, mientras realizamos nuestras labores, que prestemos nuestra reverencia, Señor, en nuestra conducta, en nuestro hablar, en nuestro pensar. En todo momento, Padre, que seamos reverentes a ella. Padre, sin ella no hubiéramos conocido la verdad, sin ella no hubiéramos conocido a tu Hijo Jesucristo. Pero Padre, ahora que conocemos a tu Hijo Jesucristo, todavía necesitamos conocerte más. Conocer a tu Hijo más, conocer tu palabra más. Conocernos a nosotros más. Y poder, Padre, ser formados y transformados conforme a tu palabra. Así que, Señor, ayúdanos. Pon en nosotros ese fervor, Padre. Ese deseo, ese deleite, Padre. Padre, que el menos que entienda pueda ser tan poderoso, Señor, en tu palabra, como para dejar con la boca cerrada, Señor, al más sabio. Ese es nuestro deseo, Señor, nuestra súplica, nuestro ruego. Ahora, Padre, te damos gracias por este mensaje de tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor, y gracias por el día que nos permitiste estar juntos aquí, adorándote. Ahora, Padre, nos vamos a despedir de este lugar, pero no de tu presencia, dándote gracias, pidiéndote que nos permita, Señor, disfrutar del resto de este día y que nos ayudes, Padre, que tú estés con nosotros, siendo tú el invitado de honor, Señor, en nuestros hogares. Que tú nos prepares para el día de mañana, para cuando regresemos a nuestras labores, Señor. Y ahora te damos gracias y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.